tener dos clases, voy a hacer una introducción yo con boca y después va a seguir José con todo lo que es la parte de odonto. Así que bueno, largamos. Em, bueno, la boca la podemos dividir en dos. Ahora en cavidad oral, ¿sí? Y vestíbulo de la boca, ¿sí? Empezamos por la cavidad oral, ¿sí? Perdón, al revés. La cavidad oral la podemos dividir en dos, en boca y en vestíbulo, ¿sí? Ahora, ahora seguimos con la descripción de lo que es la cavidad oral, que tiene sus límites, y la boca, tanto la boca como el vestíbulo, va a tener sus otros límites, ¿sí? Bueno, la cavidad oral se encuentra situada entre las fosas nasales, ¿sí? O sea, por debajo de la nariz y por arriba del cuello. Está dividida, como dijimos, en la región gingivo-dentaria, en vestíbulo boca por delante y la boca propiamente dicha por atrás. O sea, por delante de los dientes sería la región gingivo-dentaria, o el vestíbulo, perdón, y por detrás sería la boca. Ambos se comunican por los espacios interdentarios, o sea, el vestíbulo y la boca se comunican por los espacios interdentarios y retrodentarios, que sería el trígono retromolar, ¿sí? Se abre hacia adelante por el orificio bucal, o sea, los labios, ¿sí? Y se comunica posterior a la orofaringe por el istmo de las fauces. Esto calculo que ya se deben acordar de cuando vimos faringe. Entonces, está constituida, o sea, tiene 6 paredes, ¿sí? Una anterior o los labios, las laterales, esto es la cavidad oral, ¿sí? Las paredes laterales son mejilla, la pared superior sería la bóveda palatina, ¿sí? Que estaría formada por el piso de la fosa nasal, sería lo mismo. La pared posterior o piso de la boca, perdón, inferior es el piso de la boca y la pared posterior es el velo del paladar, ¿sí? Si no entienden, me preguntan y yo corto y les respondo. Como dijimos, estaba dividida, la cavidad oral está dividida en dos, en el vestíbulo de la boca y la boca propiamente dicho. El vestíbulo es el espacio que se encuentra delimitado por delante por los labios y a los costados por la mejilla y por detrás por la arcada dentaria, ¿sí? Es una hendidura estrecha en forma de herradura, ¿sí? Forman los círculos vestibulares, cada surco en la línea media vamos a encontrar los frenillos, ¿sí? De los labios, el superior y el inferior. Acá tenemos una imagen, esto es lo que sería el vestíbulo, ¿sí? De la boca, ¿ven? Por detrás está la arcada dentaria en forma de herradura, frenillo superior y el frenillo inferior que acá no se ve, y acá adelante los labios, y a los costados las mejillas, ¿sí? La cara lateral, que estaría en este caso formada por las mejillas y su mucosa, ¿sí? Que en su interior nos encontramos en realidad con el músculo bucinador, que creo que eso ya lo vieron cuando vieron músculos de la mímica, ¿sí? Que el detalle que tiene este músculo es que está atravesado por un conducto, que es el conducto de la glándula parótida, que ahora más adelante la vamos a ver, que la glándula parótida sería una de las glándulas mayores salivales, ¿sí? Y rama del nervio mandibular, que esto también lo hemos visto cuando vimos pares craneales, ¿sí? Que este pertenece es una rama del trigémino. Hacia adelante, como hemos visto, tenemos los labios, ¿sí? Labio superior, labio inferior, que se unen a los lados por la comisura labial. Son repliegues músculo membranoso, están constituidos por los músculos orbiculares del labio, que esto también ya lo vieron en lo que es músculo de la mímica, ¿sí? Ahora la boca, ¿sí? Estaría delimitada
anteriormente por lo que sería los dientes, ¿sí? Superiormente por el paladar duro y blando, a los laterales la arcada dentaria también, inferiormente el cuerpo de la lengua y el piso de la boca, y atrás por el istmo de las fauces. Acá hay un dibujito, ¿sí? Que vemos un dibujo, es una diapositiva con lo que es de la anatomía de la boca, ¿sí? Acá tenemos lo que sería el istmo de las fauces, la arcada dentaria, la lengua, el dorso de la lengua. Abajo de la lengua tenemos el piso de la boca, hacia los laterales sería la mejilla, que eso es forma de la cavidad oral, ¿sí? El techo de la boca sería el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro es parte del maxilar y parte de lo que sería el pterigoides, la apófisis transversal del pterigoides, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Esta es una vista posterior, ¿sí? O sea, es como que si yo estuviese ubicada en la faringe, ¿sí? Esta sería, creo que es una vista posterior, o es un corte transversal por lo menos. Sí, por acá están los músculos, el músculo constrictor, es una vista posterior, acá dice sí. Y es como si yo estuviese ubicada en la faringe, ¿sí? Estas serían las coanas, esto sería el istmo de las fauces con sus músculos palatofaringeos, ¿sí? La úvula con su músculo, ¿sí? La úvula que sería la campanilla. El paladar duro, como dijimos, que sería el techo de la boca, está formado por el maxilar y el hueso palatino, ¿sí? El paladar blando o velo de paladar, que está ubicado en la parte posterior del paladar duro, o sea, se continúa con el paladar duro, ¿sí? Es un pliegue músculo membranoso móvil, ¿sí? Que se extiende hacia la úvula. ¿Sí? Acá lo ven, esto sería el velo del paladar, la úvula, ¿sí? El istmo de las fauces, que sería el total de lo que sería la comunicación con la faringe, ¿sí? Es el espacio posterior de la cavidad bucal, definido por la úvula, los pilares anteriores y posteriores, ¿sí? Y están formados por estos dos músculos, el palato goloso y el palato faríngeo, ¿sí? El palato goloso sería el pilar anterior y el palato faríngeo el pilar posterior. Ahí tenemos otro dibujito. ¿Sí? Bueno, más o menos para que se vayan ubicando. La úvula es un pequeño trozo de tejido blando que cuelga del paladar blando, ¿sí? En la parte posterior es como una uva. Y bueno, la función en realidad es evitar que los alimentos pasen para la parte de la nariz o la nasofaringe, y también ayuda a lo que es la articulación de la voz y la formación de los sonidos. La lengua que sería parte del piso de la boca, ¿sí? Es un órgano muscular, ¿sí? Está completamente constituido por músculos, móvil, ¿sí? Ubicada en la cavidad oral y llega hasta la orofaringe, ¿sí? Eso es el límite. Bueno, como sabemos, participa en la parte de la masticación, deglución, formación del lenguaje, el gusto, la limpieza oral, ¿sí? Está compuesta por tres partes: la raíz, ¿sí? O base de la lengua, el dorso y la punta, ¿sí? O lo que podemos decir también a veces es la raíz de la lengua y la lengua móvil, ¿sí? Y esa tenemos la punta, los laterales, el dorso. La raíz se inserta en el piso de la boca, ¿sí? Que ahí es a través de donde entra el paquete vasculonervioso de la lengua, ¿sí? A través del piso a través de la raíz de la lengua, ¿sí? El dorso de la lengua es el que está en contacto con
el techo de la boca, que es el donde se van a encontrar las glándulas o papilas gustativas y glándulas también salivales. Acá tenemos una foto de la cara dorsal de la lengua con todas las papilas gustativas, que hay 3 tipos, ¿sí? Y como ven acá tenemos la raíz, que sería la base de la lengua, y el cuerpo, ¿sí? Con la punta, los laterales, ¿sí? Y si levantamos la lengua, sería la cara ventral de la lengua, ¿sí? Y que está en contacto con el piso de la boca, la cara ventral. Bueno, esta es una filmina un poco más detallada de lo que sería eh, el recubrimiento de la lengua, ¿sí? Ven que está formado por múltiples pliegues, cada uno de estos muy chiquititos, está formado por las papilas, ¿sí? Por debajo se encuentra la mucosa, también tenemos glándulas, ¿sí? Salivales. Y acá tenemos la descripción de las papilas gustativas, que tenemos 3 grandes. Mayormente tenemos las caliciformes, que se encuentran en la B lingual, que es la parte posterior de la lengua, ¿sí? Que tienen receptores gustativos, ¿sí? Después tenemos las papilas filiformes, que las podemos encontrar en el dorso de la lengua, también como las fungiformes. Las filiformes tienen receptores sensibles al tacto, al cambio de la temperatura, ¿sí? Y los receptores fungiformes, que están situados en la punta, también tienen receptores gustativos, ¿sí? Acá tenemos un Perdón, ¿puedo esquema. hacer una pregunta? Sí, Cuando yo había leído de un manual, había encontrado que según la forma, las papilas podían ser filiformes, fungiformes, circunvaladas. ¿Puede ser? O sea, no encontré las calciformes. sí, también. Eso depende de la literatura, pero por lo general las papilas caliciformes se dicen caliciformes porque tienen forma de cáliz, ¿sí? Y son las más grandes, que son las que uno cuando saca la lengua las ve, ¿sí? Son Ok. las que más ve, porque las otras, eh, vos sacás la lengua y ves como puntitos chiquititos y no se distinguen muy bien, pero si vos te vas un poquito más para atrás, las ves dispuestas en forma de B, que es la B lingual, ¿sí? Que la B lingual forma el límite de lo que sería la base de la lengua con la lengua oral o móvil. Bueno, y Sí. acá al costado estamos viendo, esto ya calculo que lo habrán visto con Hugo en Neuro, ¿sí? La inervación y cómo se distribuye el gusto en la boca, en la lengua en realidad. ¿Sí? Lo salado, lo dulce, lo amargo, lo agrio y lo umami, perdón. Acá está lo que ya saben que también lo tomamos en el examen, así que no lo voy a repetir así a Perdón, detalle. Nati. Sí, Con respecto a lo de las papilas, perdón, sí. pensé que iban a redondear ahí. Son 4, no hay 3. Son 4, que eso quede claro. Si leyeron 3, pues faltó alguna. Hay 4 tipos de papilas gustativas. Las 4 que dijo Nati. O sea, Ok. si Sí, yo había no hecho la pregunta, o sea, pregunta. claramente me comí algo importante en el texto, No, así a que ver, no es que, a ver, tampoco es No, que igual son acá en el coso, fundamentales, pero son 4 tipos. Acá marcan 3, sí, pero acá porque no marca están 3, marcando las que van en la base de la lengua. En la porción claro. posterior de la lengua hay otro grupo de papilas. ok, gracias por la aclaración. Por nada. Bueno, esto ya lo vimos, que es la inervación, ¿sí? Tanto la sensibilidad como el gusto, y bueno, falta la parte motora, que eh, estuvo en el examen y muchos no supieron responderlo. Bueno, después acá hablamos un poco también de la amígdala, que las amígdalas, si bien están en la boca, también las tenemos en la faringe. ¿Y qué podemos decir? Son cúmulos linfoides, ¿sí? Que se distribuyen en lo que es todo lo que se fuese la faringe y la boca, que tienen función
es una función inmunológica, ¿sí? Lo que hacen las amígdalas es captar al ingreso de lo que es el cuerpo, del sistema digestivo y respiratorio, cualquier sustancia o partícula o microorganismo, digamos, y generar las defensas, ¿sí? Las más grandes, hay muchas, ¿sí? Las más destacadas sería la amígdala faríngea, ¿sí? Que está en el techo de la faringe, que esta tiene nombre propio. Después tenemos la palatina o tonsila, está situada en la orofaringe, entre los pilares del velo del paladar, ¿sí? Después tenemos en la base de la lengua las amígdalas linguales y las amígdalas tubáricas que se encuentran rodeando las trompas de Eustaquio. Todo esto forma un anillo que se llama el anillo de Waldeyer, también, si no sé si lo habrán escuchado, ¿sí? Bueno, acá tenemos el dibujito donde las podemos ubicar, ¿sí? Las adenoides son las amígdalas faríngeas, tiene otro nombre. Acá tenemos las amígdalas palatinas, ¿sí? Estas son amígdalas patológicas, ¿sí? Con lo que diríamos amigdalitis, eustasia, ¿no? Estos son infecciones bacterianas, la úvula. Bueno, acá, como habíamos dicho, la función es la de defensa, es de inmunidad sistémica, linfocitos blancos y linfocitos B y linfocitos T. El parénquima está formado, o sea, la estructura de las amígdalas está formado por cúmulos de linfocitos B, ¿sí? En diferentes etapas madurativas, que hacen que, o sea, estos linfocitos B son los encargados de captar al microorganismo y procesarlo, ¿sí? Y desencadenar ahí la respuesta inmune. Bueno, acá un poco decía que después José seguramente va a hablar en detalle. La encía también está llamado, es un tejido gingival, es un tejido fibromucoso, ¿sí? que recubriría lo que serían los maxilares, ¿sí? Tanto la mandíbula como el maxilar, ¿sí? Se une también al diente a través de una membrana, es de color rosa, pálido. Natalia, Sí. te hago una consulta sobre las encías. No entiendo ahí donde dice se prolonga en la lámina externa de los maxilares. O sea, ¿que es ahí donde es? No sé qué quiere decir eso, perdón. Si quieres le respondo yo a eso. Bueno. Bueno, las encías, digamos, tenemos lo que se llama una encía vestibular, que es la que está por fuera de la arcada dentaria, ¿sí? Después tenemos la encía, la porción lingual o palatina, depende si hablamos del maxilar superior o inferior, ¿sí? Que eso es por dentro, o sea, ustedes tienen que pensar el diente como una estructura que tiene una cara que da hacia los labios, que esa es la cara vestibular, y después tiene una cara que da hacia la lengua cuando hablamos de la mandíbula o que da hacia el paladar cuando hablamos del maxilar superior. También obviamente los dientes tienen otras dos caras, que son las caras laterales que dan hacia los dientes contiguos, y en el caso de los dientes, que eso ya después lo vamos a ver cuando hablemos de dentaria, en el caso de los dientes posteriores, es decir, de las muelas, los premolares y las muelas, tienen una cara que es la que muerde, ¿sí? Que esa se llama cara oclusal. Entonces, cuando hablamos de los dientes de adelante, de los incisivos y de los caninos, en general se habla de 4 caras, las 2 laterales y la vestibular y la palatina o lingual, y cuando hablamos de los molares o premolares, hablamos de 5 caras.
digamos, hay en los incisivos habría una cara muy finita que es la que da hacia el diente de arriba, digamos, la que ocluye con el diente de arriba, que es, o sea, que es como una lanceta. Si uno se mira los dientes de adelante, las paletas, los incisivos centrales, van a ver que son filosos. Eso se llama cara incisiva, pero a grandes rasgos se habla de que tienen 4 caras más marcadas. Bueno, las encías, va a haber una encía que da hacia el vestíbulo, que es la encía que tenemos por delante, y una que da hacia posterior. Esa encía tiene una parte que se llama encía libre, que es la más cercana a la corona del diente, y después hay una parte de la encía que está pegada al hueso, ¿sí? Que esa se llama encía adherida. A eso hace referencia esa pregunta, que hay una parte de la encía que está pegada al hueso, ya sea a la mandíbula o al hueso maxilar, ¿sí? Al hueso alveolar, esa parte del hueso se llama hueso alveolar. A eso hace referencia, ¿sí? ¿Se entendió? Ok, Bueno, gracias. si querés Sí, te seguir fui con lo... siguiendo, no sé si me preguntás de vuelta, no te puedo decir ni la mitad, pero sí, fui siguiendo lo que Después, decías. cuando hablemos un poquito más de dentario, lo repetimos, ¿sí? Mira, No es Dale, fácil, gracias. lo entiendo que no es fácil, acá pero la idea es esa. acá sigo con dientes, no sé si querés seguir vos hablando. Perdón, termina y volvemos a dentario, me voy a silenciar. Bueno, está bien. Nada, bueno, terminamos con lo de la encía, ¿sí? Seguimos con los dientes, que forman también parte de lo que es la boca, la boca, que son de consistencia dura, blanquecina, están implantados en los maxilares, superior e Eso inferior. saltealo si querés, Nati, yo después lo explico. Bueno, listo, Saltealo. entonces por eso lo No, salteo que si y... quedaba algo más de lo tuyo. Yo eso después lo explico. De lo mío, a ver, queda muy poquito, porque habla de los dientes, que forma parte, habla de las glándulas salivales. Bueno, como había mencionado anteriormente, en la boca vamos a encontrar la desembocadura, ¿sí? De las glándulas y las glándulas salivales. Las glándulas salivales se dividen en 2 grupos, en glándulas salivales principales o mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son 3 y son pares, las tenemos de un lado y del otro. Y por orden de tamaño y empezamos por la parótida, ¿sí? Que se encuentra en la región parotidia, que ya lo hemos visto cuando vimos los triángulos del cuello, ¿sí? Después tenemos la glándula submaxilar y la glándula sublingual, que está en el piso, están ambas en el piso de la boca, ¿sí? Cuando recién hablé de la cara lateral de la boca, que hablaba del músculo bucinador que estaba atravesado por un conducto, que es el conducto donde Stenon o Stensen, es el conducto que desemboca, o sea, que desemboca lo que sería de la parótida, ¿sí? Toda la vertiente de la parótida. Tanto las glándulas salivales menores y mayores están encargados de producir ¿qué? Saliva, ¿sí? Y la saliva, bueno, está compuesto por un montón de sustancias, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante, tienen muchas características y ayudan a formar el bolo alimentario. Las glándulas salivales menores las tenemos, están distribuidas en toda la cavidad bucal, ¿sí? Están por toda la mucosa de la cavidad bucal, ¿sí? El techo, el piso, las caras laterales, ¿sí? Las encías, son microscópicas, por así decirlo. Acá vemos en esta foto, lo que estoy señalando con el cursor, esa es la glándula parótida, ¿sí? Ven por acá, este es su conducto que atraviesa el músculo bucinador y va a desembocar en la cara lateral de la boca, ¿sí? A nivel del segundo molar. Acá más abajo tenemos la glándula submaxilar, ¿sí?
Y la glándula sublingual está por acá adentro, no la vemos en esta foto, pero ahora más adelante, en la próxima creo que la vemos. No, esto también es la región parótida, vemos la parótida. Esta es la parótida está compuesta por dos lóbulos, ¿sí? No, ahora no voy a entrar en detalle, pero la particularidad que tiene es que está atravesada, ¿sí?, por el nervio facial, no sé si se acuerdan, ¿sí? Acá está el tronco del nervio facial, esta sería la parte extracraneana del nervio facial, ¿sí? Y a este nivel va a dar sus ramas, que son 5, ¿sí? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Bueno, seguimos. ¿Ven? Esta es una cara superior, digamos, de lo que sería el piso de la boca, con sus músculos, ¿sí? Esta es la lengua, ¿sí? Y las glándulas, acá tenemos la glándula submaxilar o submandibular, con su conducto, ¿sí? Acá tenemos la glándula sublingual. Como ven, son pares, ¿sí? Tenemos 2 de cada lado, o sea, en realidad son 3 con la parótida, tenemos 3 de cada lado y de uno y del otro. Bueno, las menores, como ya dijimos, están distribuidas por toda la mucosa de la boca, así que nada. Bueno, voy a adelantar porque quería esta filmina mostrarles cómo está compuesta la saliva, que es lo que secretan las glándulas, ¿sí? La saliva está compuesta por el 99% de agua, ¿sí? Y por día estas glándulas secretan alrededor de 2 litros de agua, 1,5 litros aproximadamente. Y están compuestos por albúmina, globulinas, o sea, tiene funciones tanto como digestivas, ¿sí?, que estas son enzimas digestivas, tienen también función de inmunológicas, tienen glóbulos blancos, los leucocitos, globulinas, y también potasio y otros minerales, ¿sí? Así que, bueno, es por más, o sea, más allá de formar el bolo alimenticio, tiene otras funciones, dadas las características de su composición, ¿sí? Entre otras, es como limpiar los dientes, lubricar la cavidad bucal, ¿sí?, hacer el bolo, formar el bolo, que junto con los dientes, ¿sí?, empieza la parte de digestión, de procesamiento de la comida, eliminar microorganismos, ¿sí?, remineralizar los dientes, porque aporta fosfatos, calcio, modificar el pH de las sustancias que nosotros comemos, ¿sí?, disolver sustancias químicas. Bueno, después volvemos para atrás con el tema de los músculos masticadores, que no sé si los habrán visto, pero bueno, son 5 nombrados acá. Tenemos el músculo tensor del velo del paladar, los pterigoideos, externos e internos, el macetero y el músculo temporal. Acá tenemos el temporal, el macetero, ¿sí? Si levantamos estos dos músculos vamos a ver los pterigoideos. Acá tenemos el externo y el interno, ¿sí? Bueno, acá otro, un poquito más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, acá vemos los pterigoideos, ¿sí? El medial o interno y el externo, ¿sí? La inervación creo que ya la vieron. Tanto la sensibilidad como la motricidad está por el quinto par, o sea, el trigémino, con sus 3 ramas,
la rama oftálmica, que es la 1, el nervio maxilar, que es el 2, y el nervio mandibular, que es el 3, ¿sí? Y bueno, le brinda inervación tanto a lo que es los dientes superiores, el nervio maxilar, ¿no? El 2 sería el paladar duro, la encía y el paladar blando. Acá tenemos la imagen, ¿sí? El segundo, que es el nervio maxilar, le da inervación a todo lo que es esta parte, el tercio medio de la cara, ¿sí? Y después tenemos el nervio mandibular, que es el 3, el tercero, que va a dar inervación a lo que es el tercio inferior de la cara, ¿sí? Acá tenemos otra imagen. Esto creo que ya lo vieron, ¿sí? La vascularización está dada por la arteria carótida externa, que es rama de la carótida común, y por las siguientes ramas, ¿sí? Todas estas ramas, tanto la faringe ascendente, facial, la auricular posterior, la temporal superficial, todas son ramas de la carótida externa, ¿sí? La maxilar. Ahí tenemos el dibujito, un poco complicado, pero... Bueno, esto sería básicamente la introducción a boca para darle pie a lo que va a hablar José. Nada, simple. A ver, va a ser una clase bastante escueta de anatomía dentaria, porque si hablaríamos de anatomía dentaria totalmente, nos llevaría por lo menos 6 a 7 clases, porque cada pieza dentaria tiene su propia anatomía, que no es la idea. Porque ustedes no es que van a tener que identificar cada diente y qué características tiene cada diente, es decir, qué diente tiene una raíz, qué diente tiene 2, qué diente tiene 3 raíces, y además cada diente tiene características propias más allá de las raíces, la corona de cada diente. Que eso hace que incluso uno podría tomar un diente y saber fuera de la boca de qué diente estamos hablando. Pero bueno, no es la idea de esta clase. Lo que importa de esta clase son 3 cositas. Uno es que entiendan que hay una dentición temporaria y hay una dentición permanente. ¿Por qué esto es importante para ustedes? Porque el trabajo fonoaudiológico en un niño, en un nene, es distinto del trabajo fonoaudiológico en un adulto. Y el trabajo fonoaudiológico en un nene va a determinar cómo se desarrolla esa estructura dentaria. Porque si tenemos un nene, por ejemplo, respirador bucal, es decir, un nene que no respira por la nariz, sino que respira con la boca abierta, vamos a tener seguramente un nene que va a presentar tarde o temprano alteraciones en la forma y las características de su arcada dentaria. Arcada dentaria se llama a todo el grupo de dientes del maxilar superior o del maxilar inferior. Es decir, que nosotros, los seres humanos, tenemos 2 arcadas dentarias, una superior y una inferior, que es lo que acá están viendo. Esto es una arcada, esto es otra arcada, ¿sí? En un chico respirador bucal van a tener alteraciones seguro en el desarrollo de la arcada dentaria. Hay un montón de alteraciones, pero eso ya estaríamos hablando de patología de la arcada dentaria y excede a la materia, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que conozcan las características de una arcada dentaria normal, que eso es anatomía. Bien, entonces, como les decía, hay una dentición temporaria, es decir, va a haber una arcada dentaria temporaria y va a haber una arcada dentaria permanente. Es decir, todos saben que hay dientes de leche y hay dientes definitivos. Va a haber un momento en el cual una persona tiene solamente una arcada dentaria temporaria, va a haber otro momento en el que van a tener una arcada dentaria permanente, y hay una época en la cual van a tener una combinación, es decir, van a tener algunos dientes de leche y algunos dientes ya permanentes. Eso se llama dentición mixta. No vamos a hablar
tan en profundidad de ese tema. Cuando hablamos de arcada dentaria, acá les estoy mostrando cómo se ve una arcada dentaria temporaria finalizada, ¿sí? Cuando ya salieron todos los dientes de leche. ¿Qué características tiene que diferencian a un nene de un adulto, ¿sí? Un nene, es decir, una arcada dentaria temporaria, no va a tener premolares, solo tiene incisivos, tiene los caninos y va a tener 2 molares. No tiene premolares la arcada dentaria de un nene. Y es importante aproximadamente que sepan cuándo ocurren estos cambios. ¿Por qué es importante? Porque el trabajo fonoaudiológico va a ocurrir dentro de estas etapas. Entonces, saber más o menos cuándo un nene cambia los dientes es importante para saber cuándo tenemos que intensificar o no la terapéutica. Y a la vez cuándo van a tener la mayor cantidad de consultas. En general, una arcada dentaria permanente se termina de constituir alrededor de los 33 meses. Tanto en superior como en inferior. Siempre el inferior va a terminar un poquito antes, ¿sí? Entre los 23 y los 31 meses ya tenemos la arcada inferior completa. El último diente en salir es el segundo molar temporario, y sale primero el inferior y luego el posterior, el superior, ¿sí? Pasa lo mismo con todas las otras piezas dentarias. Fíjense, en el gráfico se ve, esto está tomado lo pueden buscar, bueno, más allá de que está aquí en la diapositiva, en la Academia Americana de Odontología tiene todo esto estipulado. Porque si buscan de distintos libros les pueden aparecer fechas diferentes. Entonces, el primer diente en aparecer es el incisivo central inferior, ¿sí? Que es este de acá abajo, que aparece entre los 6 y los 10 meses. Entonces, estos son todos los dientes que tenemos. Tenemos 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, 2 primeros molares y 2 segundos molares, tanto superior como inferior. ¿Está bien? Y como les decía, en general primero se desarrolla todo lo que es inferior. Primero aparece el incisivo central inferior, el incisivo central superior va a aparecer posteriormente. Esto es a grandes rasgos. Puede haber pequeñas variaciones, ¿sí? Y en general, estas piezas se van a caer en algún momento. Hay casos específicos en los cuales no se caen, hay adultos que tienen dientes temporarios, eso obviamente se tiene que estudiar, no excede a la fonoaudiología, pero para que lo sepan. Y si se fijan, cuando se caen, van a ver que aproximadamente se van cayendo al mismo ritmo de lo que salen, es decir, primero se caen los dientes que primero salieron, ¿sí? El incisivo central inferior, y el incisivo central superior. Generalmente se caen primero los inferiores y después los superiores. ¿Está bien? Hay una característica que diferencia esta arcada de la del adulto, porque los dientes de adelante en general son reemplazados por dientes del mismo nombre. Es decir, cuando caiga el incisivo central inferior temporario, el diente que va a aparecer ahí va a ser un incisivo central también, o se va a llamar incisivo central. La diferencia está a partir de los molares, porque como les decía, hay una característica que es que en los chicos, o sea, la dentición temporaria no tiene premolares, y los adultos, a ver si podemos pasar a la otra diapo. Denme un segundo porque no puedo pasar. Ahí está. Los adultos, a diferencia de los chicos, tienen premolares, ¿sí? Hay 2 premolares de cada lado, ¿sí? Un primer premolar y un segundo premolar. Los premolares son los que reemplazan a los molares en su ubicación. A grandes rasgos, ¿sí? Hay variaciones, pero a grandes rasgos,
donde estaba el primer molar temporario, va a aparecer el primer premolar permanente. Y donde estaba el segundo molar temporario, va a aparecer el segundo premolar permanente. Es decir, que el primer molar permanente aparece por detrás, o sea, esto es adelante, esto es atrás, por detrás del segundo molar temporario. ¿Está bien? Por eso, de hecho, es uno de las primeras piezas permanentes en aparecer es efectivamente el primer molar inferior inicialmente y el superior permanente. Fíjense, incisivos centrales, estamos ahora en dentición permanente. Incisivos centrales entre los 6 y los 7 años aparecen. Aparecen que el nombre técnico es que erupcionan, ¿sí? Por eso dice erupción. Entonces, la erupción del incisivo central inferior, o de los incisivos centrales inferiores, es entre los 6 y los 7 años, y la del los primeros molares permanentes también es entre los 6 y los 7 años. ¿Sí? Pero van a aparecer por detrás, es decir que en el chico de 6-7 años vamos a ver que tiene un molar temporario, o dos molares temporarios, y ya va a tener el primer molar permanente. ¿Sí? Esto es una visión frontal de lo mismo. ¿Sí? Están viendo exactamente lo mismo que en este caso están viéndolo como si fuera, esto es superior, esto es inferior. Entonces sería ver lo superior desde abajo, lo inferior desde arriba. Esto es lo mismo, pero con una vista frontal. Otra característica diferente de la dentición permanente es que generalmente, no todo el mundo los tiene, pero en general hay un tercer molar, que es la famosa muela de juicio, que esa es la última en aparecer, entre los 17 y los 20, 21 años. ¿Sí? Pero no aparecen todos. Por ejemplo, en esta imagen que ven acá, la muela de juicio, tercer molar es este, tiene una forma rara, ¿sí? Fíjense que no está para arriba, está acostada. En esta persona esa muela nunca va a aparecer en boca. ¿Sí? Puede incluso traerle un problema, pero no viene al caso para esto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora más o menos? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Si tienen alguna duda, interrúmpanme, no hay ningún problema. Bueno, ahora No, si profe. vamos... Bien. Si Perdón. vamos no te preocupes. Si vamos Quería, específicamente, ¿sí? quería hacerle una pregunta, porque yo veo ahí que tienen un montón de premolares y muelas y demás. Sí. No siempre cumplen esa cantidad de dientes en un adulto, ¿verdad? Sí, en un adulto sí. En un adulto y en un niño. En un niño tenemos normal. Estamos hablando de anatomía normal, no estamos hablando de anatomía patológica. Una anatomía normal de un niño son 10 dientes por arcada, es decir, 20 piezas dentarias. Y en un adulto tenemos 16 piezas por arcada, es decir, 32 dientes en total. Eso es normal, eso es lo normal. El tercer molar a veces no está presente, que es este que les estoy marcando, y se podría considerar normal, pero a grandes rasgos, si uno habla de dentición normal, estamos hablando de 32 piezas dentarias en un adulto y 20 piezas dentarias en un nene. Si hay ausencias de piezas dentarias o hay dientes supernumerarios, es decir, hay más dientes, eso no se considera anatomía normal, ya es patológico eso. ¿Está bien? Gracias. Nada. Bien, entonces si vamos al diente en sí, esta imagen es más fea, después tengo una un poquito más linda que le acabo de robar de la diapositiva de Nati. Si vamos al diente en sí, vamos a identificar tres zonas a grandes rasgos, que son las que acá van a ver a la izquierda. La parte que se ve del diente se llama corona,
La parte que está metida en el hueso se llama raíz, y hay una zona de límite entre la raíz y la corona que se llama cuello. Entonces, esas son las tres partes, groseramente, de cada diente. ¿Sí? Si al diente a la vez lo podríamos cortar y mirar por dentro, vamos a ver que está formado por distintas estructuras histológicas. Por afuera el diente tiene una capa bien dura que se llama esmalte. Ya un poquito más en profundidad hay una capa que es un poquito más blanda que el esmalte, que se llama dentina. Eso en la corona. Y si extenderíamos eso hacia la raíz, en esa zona tenemos unas estructuras que se llama, o una porción histológica que se llama cemento. ¿Sí? Y si vamos más en profundidad en el diente, llegamos a la pulpa, que es específicamente donde llega el nervio dentario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un grupo de nervios que son el nervio trigémino, están formados por el nervio trigémino? Bueno, el trigémino es el que inerva a cada diente. ¿Sí? El trigémino envía una rama a cada pieza dentaria, tanto superior como inferior, a través del piso o la porción inferior del diente, que se llama ápice, que el nervio ingresa por ahí y le da la inervación a la pulpa. Todos habrán escuchado alguna vez de los tratamientos de conducto. Bueno, un tratamiento de conducto, o algunos habrán dicho, me sacaron el nervio, bueno, ya eso es en lenguaje vulgar, digamos, pero técnicamente cuando alguien dice, me sacaron el nervio, le hicieron un tratamiento de conducto. Y en el tratamiento de conducto es una terapia en la cual se llega hasta esta parte, es decir, hasta la pulpa, y se quita la pulpa. ¿Por qué? Por algún problema, ese paciente tuvo alguna infección quizás, eso le generó que la pulpa se inflame y eventualmente puede eso generar que la pulpa se muera. Entonces, si eso ocurre, se genera una infección acá adentro y eso duele, porque el diente es rígido. Entonces, una infección va a generar aquí una inflamación, y una inflamación está asociada a que los tejidos se hinchan. Ustedes, si cualquiera de ustedes se golpea un dedo, van a ver que ese dedo se hinchó. Imagínense si se hincha dentro de algo rígido. No tiene lugar para donde hincharse. Entonces eso empieza a doler. Por eso duelen los dientes cuando hay infecciones. Entonces lo que hay que hacer en ese caso, se llega hasta esta zona y hay que quitar la pulpa o la estructura que está interna infectada. ¿Sí? Eso es un tratamiento de conducto. Y en ese caso se deja solamente digamos, el esqueleto del diente, es decir, esmalte y dentina. ¿Está bien? Bien. Lo que continúa, o sea, el diente no está solo en la boca, está insertado en el hueso, ya sea en el hueso del maxilar superior o en el hueso del maxilar inferior. Bueno, ese hueso tiene un nombre y tiene características propias. Ese hueso se llama hueso alveolar, ¿sí? Que aquí lo van a ver un poco mejor en esta imagen. El hueso que rodea la pieza dentaria se llama hueso alveolar. Y esto a la vez está recubierto, que era lo que preguntaban antes, por la encía. ¿Sí? La encía recubre parte del diente y parte del hueso alveolar. Si se fijan en esta parte más alta, que estoy marcando con la flechita, van a ver que la encía está en contacto directo con el diente. Mientras que si voy más abajo, la encía es esto rosado, la encía está en relación al hueso. La parte de la encía que está en relación al diente se llama encía libre. Y la parte de la encía que está en relación al hueso se llama encía adherida, porque está pegada al hueso y uno no la puede mover. Mientras que esta encía, que es la que está pegada al diente,
no está pegada al diente en realidad. Hay un espacio acá arriba entre el diente y la encía, que si ustedes se miran en el espejo van a ver que se ve o sea, van a ver que cerca del diente lo que está rosado, que es la encía, se ve como una liñita o un surco, es decir, que uno podría meter algo ahí. De hecho, a alguna persona quizás le pasó alguna vez que se le metió algo entre el diente y la encía, ¿sí? Una semillita bueno, ahora que está muy, muy en boga el consumo de semillas, a veces se puede meter una semilla chiquita, una semilla de mijo, se puede meter ahí. Eso es lo que se llama encía libre, ¿sí? Porque no está pegada, ¿sí? No está pegada al hueso, ¿sí? ¿Respondí la pregunta de antes? ¿Quedó claro ahora? ¿Que lo Sí, vieron profesor, gracias. Ok, bien. Entonces, eso es lo que a mí me interesa más que sepan de un diente en sí. Que recuerden que tiene, que recuerden el número de dientes que hay en un adulto, en un chico, que recuerden más o menos cómo está configurado un diente, y bueno, que recuerden el tema de fundamentalmente eso, lo de la encía digamos que es más secundario, pero eso es lo más importante. Ahora si hablamos de cada diente en sí, como les decía antes, tiene sus propias características. O sea, uno puede pasar la lengua por un diente y va a ver que tiene huequitos y que tiene puntas, ¿sí? Bueno, tienen nombres esos huequitos y esas puntas. Todas las puntas se llaman cúspides y los huequitos se llaman fosas si son un huequito, o si son una línea, fíjense acá les estoy marcando, esto es una línea, eso se llama surco. ¿Ah? Como cualquier otra estructura anatómica. Cuando tenemos un canal, a eso lo llamamos surco. Cuando tenemos un hueco, a eso lo llamamos fosa. Eso lo van a encontrar en los huesos, lo van a encontrar bueno, fundamentalmente en los huesos, ¿sí? Pasa lo mismo con un diente. Y como les decía, si se fijan, el diente tiene 4 caras. Una cara que está en relación a otros dientes, una cara que está en relación, en este caso, bueno, lo voy a mostrar acá porque se ve mejor, una cara que está en relación al paladar, esto es el paladar, y una cara que está en relación a la mejilla, que eso se llama cara vestibular. Y a la vez hay una cara que está que es la que muerde, que es donde prensamos los alimentos. Nosotros cortamos los alimentos con los dientes de adelante, los comenzamos a moler con los premolares, y la molienda general del alimento se hace con el molar, es decir, los dientes de más atrás, que son dientes rústicos, fuertes, cuadrados. ¿Sí? Si tenemos que Lelo, ¿qué te desgarrar... pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? No, perdón. Ah, piensen ustedes si van a comer una manzana, ¿cómo la comerían? ¿Sí? Van a colocar en general, voy a poner el video para que me vean. Van a poner la manzana así por delante, en general la mordemos así. O sea, estamos cortando con los incisivos. Si en cambio, por ejemplo, están comiendo no sé, un pedazo de carne y está medio duro, no lo van a poner acá. En general lo ponen de costado. Fíjense en cualquier película, lo ponen de costado y tironean, ¿sí? Eso es porque estamos usando los dientes que están más al costado, que se llaman caninos, para desgarrar. Esos son los dientes que desgarran. Un perro, van a ver que muerde de costado, porque tiene caninos, no puede cortar así con el frente. Muerde medio de costado y arranca así de costado. Por ahí trabajan los caninos. Y después cuando masticamos, trabajan las piezas dentarias de atrás. Eso sí tenemos todos los dientes. Ahora, ¿qué pasa? Si nos faltan dientes, empezamos a cambiar la función. Si me faltan los incisivos, ¿qué hago? Corto con el costado. Y ya cambié la función. Si cambio la función, ¿qué va a pasar? Cambio el trabajo de los músculos. ¿De qué músculos? De los músculos de la masticación, de los que estuvimos hablando. De los que ya tuvieron la clase. Y los músculos de la masticación son muy importantes para el desarrollo de la cara. Entonces, si tenemos una persona que no está
masticando con las piezas dentarias que corresponden, van a estar trabajando con los músculos que no corresponden para esa función. Y si cambiamos la función, va a cambiar la anatomía. Por eso, si ven a personas, sobre todo si ven, ahora que está nuevamente, o sea, si van a ver con esto que está en boga el veganismo, los chicos que no consumen carne, o los chicos que consumen todas comidas procesadas, en general tienden a tener un menor desarrollo de la mandíbula. Van a ver que son chicos que tienen mandíbulas chiquitas. ¿Por qué? Porque no están usando los músculos masticatorios más potentes, que son el temporal y el macetero. Y esos músculos se interrelacionan además con los músculos, con la articulación temporomandibular, y estimulan el desarrollo de la mandíbula. ¿Sí? Todos los músculos de masticación se relacionan con la articulación temporomandibular y estimulan el desarrollo de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, el que no mastica como corresponde va a tener un menor desarrollo mandibular. Eso en un adulto no va a pasar, porque ya la mandíbula está desarrollada, pero en un chico se ve. Bien. Bien. Bueno, oclusión no vamos a hablar demasiado. Bien. Bien. Entonces, las arcadas, que es de las que estuvimos hablando, tienen que tener unas características particulares. Hay distintos tipos de arcadas. En general, una arcada tiene que tener esta forma, ¿sí? Que es una arcada semioval, que sería esta, o ovoidea. Hay personas que pueden tener una arcada más en pico o en punta, que es una arcada triangular. Eso se ve en las personas que tienen caras muy delgadas, ¿sí? Las caras muy delgadas y puntudas, ¿sí? Van a tener una arcada triangular, y eso nos va a determinar un paladar muy hundido, un paladar ojival, que eso lo van a ver ustedes. Van a ver, los chicos respiradores bucales vienen con el paladar ojival. Es casi, esto viene de la mano. Respirador bucal, paladar ojival. Entonces, cuando les manden un chico a tratar, a un chico respirador bucal, en un 99,9% de los casos va a tener un paladar ojival. Porque no coloca la lengua donde corresponde, que es en el paladar, para respirar y para tragar, y eso genera que la lengua tiene una función, expande el paladar. Al ponerse ahí, expande. Como ese chico no lo hace, el paladar crece de una manera aberrante y se forma un paladar ojival o hundido. Hay personas a la vez que pueden tener una mandíbula, un maxilar superior muy cuadrado, una arcada cuadrada, ¿sí? Eso tampoco es lo ideal. Lo ideal es una arcada ovoidea. Pero si tenemos que decidir entre esto, que es una cuadrangular, y una triangular, sin duda me quedo con una cuadrangular. Que eso lo van a ver en las personas que son quizás más bajitas y más regordetas, o ya que tienen una cara como muy cuadrada. Bien, no importa. Bueno, fusión no. Bien. Bueno, esto es específicamente cuando mordemos una persona que tiene, uno toma referencias para ver si la mordida es derecha o no. Bueno, fíjense, la referencia más fácil es la de los ojos. En este caso está desviado. Esto no viene al caso. Bien. ¿Y qué es lo otro importante de esta clase para ustedes? ¿Cómo se relacionan las dos arcadas entre sí? Porque las arcadas no están flotando en el aire, ¿sí? Uno muerde y tiene una relación superior con la inferior. Y eso lo podemos tomar en dos dimensiones. Lo podemos tomar en una dimensión antero-posterior, es decir, de adelante a atrás, y una dimensión lateral, ¿sí? ¿Cómo se relacionan las arcadas entre sí? Lateralmente. Si yo hago un corte en la cara así, en el cráneo así, están viendo el video, ¿no?
¿A mí me ven? Sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Si yo hago un corte así, un corte coronal, y puedo mirar por dentro, voy a ver algo así. Esto es un corte a nivel de los molares. Esto sería el paladar y acá estaría la lengua, que se quitó por un tema práctico. Entonces, ¿cómo deben morder los dientes, los molares, si yo los podría ver así? Bueno, el superior, el molar superior, tiene que morder un poquito por afuera del molar inferior. De ambos lados. En una persona que tiene un paladar ojival, muchas veces pasa esto, que les estoy marcando abajo, que es que el diente superior muerde por dentro del inferior, ¿sí? Es decir, el inferior muerde por afuera. Eso es porque tienen un paladar finito, angosto. Entonces, si yo tengo un paladar angosto, ¿qué hay arriba del paladar? Esto es una pregunta para ustedes. Nasales. Claro, las fosas nasales. Si yo tengo un paladar angosto, voy a tener unas fosas nasales angostas. Un carril nasal angosto. El piso de la nariz es el techo de la boca. Entonces, si yo tengo este problema, voy a tener seguro un carril nasal angosto, entre otras cosas, ¿sí? Y esa persona va a tener mayor dificultad para respirar por la nariz y se me va a desarmar todo el desarrollo del cráneo. Entonces, Y el esto, paladar ese grande se puede, o sea, el paladar va a quedar siempre tipo ojival si tiene no, una se puede tratar eso. Eso se trata desde 3 ángulos. Se trata permeabilizando la vía aérea, que eso le corresponde al especialista en vía aérea, en general al otorrinolaringólogo. Se trata también trabajando el paladar con aparatos, eso lo hace el odontólogo, y se trata cambiando o corrigiendo la función respiratoria, que eso lo trata el fonoaudiólogo. Porque si yo le dejo un paladar espectacular y una nariz súper permeable, pero la persona esa sigue respirando por la boca porque nunca aprendió a respirar por la nariz, tarde o temprano va a recaer o va a volver a tener problemas. A veces cuando uno trata a un chico chiquito, resuelve solo, es decir, si estuvo respirando por la boca 1 o 2 años, a veces cuando uno permeabiliza la nariz, ese chico solo arranca a respirar por la nariz. Pero ya cuando pasaron muchos años y ya se generó el hábito de respiración incorrecta, la gente no aprende por su propia cuenta y hay que entrenarlos. ¿Sí? Eso se llama rehabilitar la función, que es lo que hace un fonoaudiólogo. Bien. Eso entonces si lo miramos con un corte coronal. Si ahora lo miramos, vamos a ver si llegamos a terminar antes de los 3 minutos. En un corte antero-posterior, que es esto, los dientes también se interrelacionan entre sí. Y eso no me interesa. Esto es lo que me interesa. Entonces, hay una manera de relacionar eso, de mirarlo, que eso se llama llave molar. O sea, uno mira cómo se relaciona la primer muela de arriba con la primer muela de abajo. De acuerdo a cómo se relacionan, a mí me habla de si la mandíbula está en la posición que corresponde, si está más adelante o si está más atrás de lo que corresponde. Entonces, ¿qué me va a dar una idea? Si ustedes ven a una persona que tiene un mentón chiquito, una mandíbula como si fuera para atrás, esta llave molar va en general a estar alterada con esto para atrás. Si en contrapartida ven a alguien que tiene el mentón para adelante, ¿sí? Como el ejemplo más fácil de César Banana Pueyrredón, ustedes si son muy jóvenes quizás no lo conozcan, pero bueno, el que tiene el mentón así para adelante va a tener una relación molar diferente, que es esto, acá, que es lo que se ve acá adelante. Fíjense que este es el primer molar y es de inferior y este es el primer molar superior. Ves que las rayitas del inferior están muy adelante en relación a la del superior. ¿Está? Mientras que en este, que sería una oclusión normal, están marcadas en la misma línea. No hay rayitas en los dientes, eso está claro. Eso se toma mirando las cúspides, que son las puntitas del primer molar superior, y el surco, que es donde ese primer molar superior se interrelaciona con el inferior.
cuando mordemos, la punta de un diente se mete en el huequito del diente que está arriba o abajo de ese, ¿sí? Eso debería ser lo normal. En una mordida normal, esta cúspide, que se llama primer cúspide, pues hay dos, 1 y 2, o sea, la primer cúspide de adelante, por eso se llama mesial, es un nombre técnico, se mete en el primer surco mesial también. ¿Sí? Eso es lo normal. Si no pasa eso, si esta cúspide está más adelante del primer surco, como en este caso, fíjense que no se mete en el huequito, está adelante, es como que chocan cúspide con cúspide. Les decía, ¿cómo se relacionan esta cúspide con este huequito o este surco? A mí me da una idea de qué posición tienen esos dientes y me van a dar una idea de si esa persona tiene, lo que les decía, una mandíbula chiquita, que eso se llama disto-oclusión, o tiene una mandíbula muy hacia afuera, que eso se llama mesio-oclusión. ¿Por qué se llama así? Porque todo lo que está para adelante en dentario es mesial, y todo lo que está para atrás es distal. ¿Está? Entonces, eso es una llave, esto es algo sumamente básico, se llama relación molar de un señor que en el 1800 y pico, se llamaba Angle, lo describió. Y lo describe en 3 clases. Hay subclases, que acá las van a ver, división 1 y división 2, no me voy a poner en demasiado detalle, pero lo importante es que recuerden esto, que hay una clase 1 que es la mordida normal, que es cuando la cúspide del superior, la cúspide mesial del superior, se articula con el surco mesial del inferior. Después hay una clase 2 que se llama, que es lo que les decía antes, la distorrelación, que es cuando la mandíbula está para atrás en relación de la maxila, en la cual la cúspide mesial, es decir, la cúspide de adelante del superior, está por delante del surco mesial, del inferior. Siempre hablamos de primeros molares cuando hablamos de este tipo de llave. Y lo que van a ver es este tipo de cara, ¿sí? Una cara con una distoclusión que en general se llama retrognática, ¿sí? Que es una mandíbula chiquita. La clase 3 es la que tenemos lo inverso, que la mandíbula está más adelante en relación con la maxila, con el maxilar superior. Entonces, acá está sumamente exagerado en este dibujo, generalmente no es tan marcado, a veces sí lo puede ser, pero bueno, lo que nos va a dar eso es un perfil prognático, es decir, una mandíbula bien adelantada, ¿sí? Y eso se lo digo porque lo van a ver y van a ver que una persona que tiene este tipo de perfil o este tipo de perfil es más probable que los consulte en su futuro fonoaudiológico. Porque una persona con este perfil en general es una persona que tuvo algún problema, si bien hay una base genética, sobre todo en el perfil 3, hay una gran base genética, en general el chico que tiene un prognatismo tiene algún padre con prognatismo. Este perfil, que también tiene su base genética, también hay un gran factor ambiental que es el factor respiratorio, ¿sí? La persona con respiración, el respirador bucal tiende a tener este perfil, un perfil con una mandíbula chica, un perfil retrognático, el labio inferior lo van a ver gordito y como dado vuelta, ¿sí? Eso es característico del respirador bucal, y el respirador bucal lo van a ver toda la vida, ¿sí? Es parte, hay gente que se dedica a eso, de hecho hay fonoaudiólogos que se dedican exclusivamente a eso, a rehabilitación respiratoria de chicos. Bien. Lo último que nos falta hablar, pero no viene tanto al caso, es cómo se relacionan los dientes de adelante, es decir, los incisivos. Eso lo habrán escuchado alguna vez, no sé si alguien hizo ortodoncia o tuvo aparatos en su vida.
Bueno, uno tiene que relacionar los incisivos, hay que fijarse cómo muerden con el incisivo de arriba con el incisivo de abajo. Eso, digamos, hay un espacio siempre entre el incisivo de arriba y el incisivo de abajo, que normalmente ese espacio es de 2 milímetros, ¿sí? Que es este espacio que vemos. Si ustedes muerden, van a ver que el incisivo, o lo normal, digamos, no les pasa a todos, está claro, pero lo normal es que el incisivo de arriba muerda 2 milímetros por delante del incisivo de abajo, y eso se llama overjet. ¿Sí? Si es más que 2 milímetros, vamos a tener un paciente con un overjet aumentado. Eso, en general, va a estar relacionado con esto, con este tipo de mordida, con la clase 2. Fíjense que acá hay como más espacio entre el incisivo superior que el inferior. ¿Sí? A la vez, hay una medición de cómo el diente de arriba cubre al de abajo, ¿sí? Eso se llama overbite, que también es de alrededor de 2 milímetros, pero esto es menos importante. De esta clase, lo relevante es esto, cronología dentaria, los nombres de los dientes, a grandes rasgos, las características de cada pieza dentaria, esto, la forma de las arcadas, esto, que es cómo se relaciona la oclusión o la mordida en una mirada transversal, y esto, cómo se relaciona la mordida o la oclusión. Está mal dicho mordida, ¿sí? Es un término incorrecto. No lo usen, es oclusión. La relación de los dientes superiores con los inferiores es oclusión. Mordida es un término incorrecto. Entonces, ¿cómo se relacionan las piezas dentarias o la arcada superior con la inferior en una vista antero-posterior? Nos va a dar, lo podemos medir con este tipo de, con la llave oclusión de oclusión de Angle, ¿sí? Que es esto que les mostraba antes. ¿Está? Bien, hasta ahí llegamos con dentaria. ¿Quedó claro qué es lo importante? Sí, quedó claro. Gracias. Ahora te Bueno. puedo hacer una consulta. ¿El Power lo van a subir al...? Y yo ahora después les subo las diapos importantes. Ok, genial, gracias. Un tema que no se habló antes en la parte de boca y que también es sumamente importante para ustedes, porque lo van a ver y porque tienen que estar atentos a eso. De hecho, van a tener que estar más atentos ustedes que un montón de los profesionales médicos. Generalmente esto lo diagnostica el fonoaudiólogo y no el médico, ni siquiera el pediatra, que es el frenillo lingual corto. El frenillo lingual, voy a buscar la diapositiva. Bueno, la diapo que les mostró Nati, por debajo de la lengua, denme un segundito. ¿Querés que Ahí comparta? la tengo que tener en algún lugar. José, ¿el frenillo lingual puede también llamarse SAOS? ¿Cómo? SAOS. No. Porque una profesora nos mandó... No. SAOS es síndrome de apnea hipopnea. SAOS. Sí, me equivoqué. Eso es síndrome de apnea hipopnea obstructiva de sueño. Es otra cosa. Ok. Ahí va. Bien. Ahora sí. Esto. Bueno, vuelvo al chiste de antes. ¿Ven? Esto son dos. Por eso no se vio. Qué bárbara esa dentadura. Sí, impecable. Sí, igual está más o más. Bueno. Está medio mal relacionada, no importa. No nos vamos a poner a hablar de patología. Bueno, esto que se ve acá, que les estoy marcando, se llama frenillo lingual. Fácil, vayan al espejo,
Abran la boca, levanten la lengua, van a ver que hay una telita que une la lengua con el piso de la boca, ¿sí? Eso se llama frenillo lingual. Ese frenillo lingual tiene que tener unas características para que permita que la lengua se mueva. Si yo saco la lengua y no puedo pasar, por ejemplo, de los dientes de abajo, hay gente que vos le decís, saca la lengua lo más que pueda, y no te saca de ahí. Bueno, entonces, o a veces la lengua hace como una V ahí, es como que empieza a sacar y hace pic, se ve como que la lengua en lugar de ser así, triangular, hace pic y me hace una V. Entonces, esa persona, inmediatamente le decís, a ver, abra la boca, trate con la lengua de tocarse el paladar, y levanta la lengua, y no la puede levantar ni 1 milímetro, porque tiene el frenillo lingual corto. Entonces, esa persona, generalmente, ¿con qué va a consultar? La típica es la de la R, pero típica, la R, porque la R tenemos que apretar, poner la lengua arriba, pegarla al paladar. Entonces, si no puedo pegar la lengua al paladar, no, es difícil decir la R. No digamos que imposible, pero es difícil. Hay gente con el frenillo lingual corto que no tiene problemas. Pero digamos que es difícil. Pero para eso, para que nos pronuncie la R, tiene que ser ya una persona, un ser humano que está con capacidades de hablar. ¿Qué pasa con un bebé? Que obviamente no habla todavía. Bueno, en un bebé va a traer problemas en la alimentación, o puede traer problemas en la alimentación. De hecho, el país que es más proactivo en el análisis estomatológico de los bebés, ya lo van a ir estudiando, es Brasil, es uno de los países más proactivos del mundo en estomatología. Ellos tienen un programa que a todos los bebés recién nacidos les evalúan el frenillo lingual, porque si tienen el frenillo lingual corto, es muy probable que tengan algún problema en la alimentación. Un bebé que no se alimenta, no crece, no sube de peso, va a tener problemas en el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro país te llega gente de 50 años, 40, 50 años, que tiene el frenillo lingual corto y nadie en su vida se dio cuenta de que tenía el frenillo lingual corto. ¿Y qué pasa además de que no va a poder pronunciar la R o va a tener problemas en la alimentación? El desarrollo de la mandíbula es deficiente, porque no tiene la posibilidad de mover la lengua como corresponde. Así que eso lo tienen que saber y lo van a tener que evaluar ustedes. De hecho, lo van a evaluar ustedes mucho mejor que los pediatras. Ojalá en 10, 15, 20 años o antes, lo ideal sería antes, los pediatras le presten más atención a ese punto. Pero en la práctica diaria actual se da cuenta antes el fonoaudiólogo que el pediatra. Así que, como siempre decimos, hay que estudiar para estar preparados del día que tengan que... Ustedes lo ven lejos. Ustedes dicen, uy, yo me voy a recibir en 5 años, qué sé yo. Bueno, hay que empezar a prepararse como profesionales desde hoy. Si ustedes piensan en el día a día, en estudiar para el examen, y no piensan en prepararse para ser buenos profesionales, van a perderse un montón de detalles y no importa, a ver, va a haber gente que va a tener mejores notas y quizás se aprende toda la temática de memoria y el día de mañana no la va a poder relacionar con la práctica. La idea es la contraria. Favaloro siempre decía, el mejor médico es el médico de 7. Eso decía él. De hecho, si ustedes podrían mirar las calificaciones de Favaloro, no eran las más brillantes. Pero el pensamiento de ¿para qué estudio? Es lo que va a hacer la diferencia durante su carrera. Así que piensen siempre en estudiar para ser buenos profesionales el día de mañana, no en estudiar para dar un buen examen. Y nosotros les aseguro que nos fijamos en eso. A nosotros nos interesa más que sepan un concepto que les va a ser útil el día de mañana que en que sepan todas las palabritas raras. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, después nos las hacen llegar.
Para los que tienen que dar el recuperatorio, va a ser la semana que viene. Después les decimos bien el horario, o sea, el jueves seguramente 18:30 o tomemos como horario, si no el viernes, pero la idea sería el jueves para mantener el horario de cursada. La mecánica la estamos esperando a ver respuestas del decanato para ver si es oral, escrito, tenemos que ver eso. En caso de ser escrito, y la idea es, como afortunadamente no son muchos, la idea es tener una corrección activa con quienes den el recuperatorio, es decir, van a poder justificar sus respuestas, porque puede pasar que uno da una respuesta, como ocurrió en el examen previo, que hubo gente que tuvo complicaciones con el examen y no pudo transmitir toda la información que sabía. La idea es que eso no vuelva a ocurrir, entonces queremos hacer una calificación, una corrección activa, es decir, si uno puso tal cosa pero quería decir otra cosa, va a tener la posibilidad de explayarlo, ¿sí? Así que seguramente haya alguna porción del examen que sea por medio de Zoom, o ya sea para la corrección o el examen en sí. ¿Está bien? Para que se lo transmitan a sus compañeros. Bueno, ¿Hay alguien que tiene que dar el examen? ¿Aquí? ¿Ninguno tiene que dar el examen de los que está acá? Bueno. Entonces, Estaba ¿cómo? Verónica. No está más. No Bueno, está. transmítanle este concepto, igual lo vamos a subir al campus, pero si tenían alguna duda, la idea era que la aclaremos ahora. Bueno, por mi parte ya estoy, no sé si Hugo o Nati quieren decir algo. No, yo nada, así nomás. Simplemente que tengan un buen fin de semana. Bueno, Igualmente. buen fin No, de buen fin de saludos. todos. buen fin fin de de Chao, gracias.